Si tuviéramos que resumir la esencia de este plato en pocas palabras, podríamos decir que es persistente, inconfundible, polémico y muy potente. No se ha dejado vencer por el paso del tiempo. Es cierto que cada vez se prepara menos, pero sigue presente en manos de porfiadas cocineras. Hay pocas cosas que se le parecen en sabor y apariencia. Tal vez por eso tiene fanáticos fieles y al mismo tiempo provoca resistencia en algunos comensales. Nos dimos a la tarea de buscar pistas sobre su origen, entender cómo llegó a los fogones y ver cómo poco a poco sus ingredientes se transforman en este potaje tan particular. También queremos descubrir por qué hay paladares que no se le resisten. Nos vamos hasta la cocina para conocer un poco mejor al caldo de Huagracinga. Imagine acercarse a una olla que hierve lentamente sobre el fuego. El vapor sube espeso, cargado de aromas envolventes, cebolla, ajo, caldo concentrado. ¿Suena bien? Aunque este no es un plato que seduce a primera vista, pero basta probar una cucharada para que todo cambie. El sabor es profundo, reconfortante y que en el paladar recuerda a algo que viene de mucho más atrás. Calienta el cuerpo, llena el estómago y deja una sensación de fuerza que nace en los Andes. Ese plato es la Huagracinga. Bueno, este plato me gusta porque cuando yo era niña, mi finada madre, ella nos preparaba para los desayunos, para irnos a la escuela, porque mi madre decía que este caldo es un gran alimento. Nos decía para la memoria y también algún día para los huesos. Nos ha gustado, pues, que donde quiera de repente encuentro, nos comemos este caldito, porque le hace sudar y dice, por eso esto le mandan hasta para un remedio. Su nombre proviene del quichua. Huagra significa toro o ganado. Cinga se refiere a la nariz o al hocico. El plato se prepara con partes de la cabeza de la res, especialmente aquellas que muchas cocinas modernas suelen descartar. Y allí aparece una de las claves más profundas de la tradición culinaria andina: el respeto por el alimento y el aprovechamiento completo del animal. La Huagracinga está vinculada a otra Huagracinga, que es una festividad que se desarrolla sobre todo en las provincias del norte de Imbabura y Carchi. Esta Huagracinga, con G, no con H, es una festividad que está vinculada al carnaval, ¿no es cierto?, producto del mestizaje, donde los pueblos indígenas, sobre todo del Otavalo y alrededores, acostumbran en algunos casos todavía a festejar el carnaval, digámoslo así, con caras pintadas o máscaras muy coloridas, ¿no es cierto? Eso se llama Huagracinga, que significa cara de joven, ¿no? Y ¿qué vínculo tiene con el Huagracinga, la preparación esta que se hace con la cabeza de toro? Pues bueno, generalmente en los huasipungos era muy común en carnaval sacrificar una res, aprovechar todas las partes más importantes de la res durante toda esta festividad de carnaval, y lo que iba quedando era las patas y la cabeza. Entonces, con la cabeza raspada y limpiada, pues se hacía un caldo, o se hace todavía en algunos casos un caldo, que está casi siempre acompañado con papas y con mote. El origen de la Huagracinga no está registrado en documentos formales. No tiene una fecha exacta ni un cocinero al que se le pueda atribuir. Su memoria vive en la tradición. Durante generaciones, en las comunidades ganaderas, cuando se sacrificaba una res, se utilizaba cada parte. Los huasipungos que ayudaban en la faena de las reses generalmente recibían como pago por su ayuda la cabeza, las patas, vísceras, productos que podían ser mejor aprovechados por ellos, ¿de acuerdo? No tanto como que esto no me sirve, entonces tómalo, sino más bien era como una especie de pago. De hecho, se sigue haciendo. Yo estuve en una investigación no tan reciente, pero que pude notar que en ciertas zonas, sobre todo del austro del país, esta costumbre todavía es muy común, de que cuando alguien va a faenar 2, 3 reses fuera de un camal en una hacienda, normalmente la gente, los vecinos que van a ayudar, reciben como pago estas partes de la res, ¿no es cierto? Entonces es más bien un pago de agradecimiento más allá que toma un despojo.
Ya es una tradición que la tengo desde mi abuelita. En el amanecer se levantaba, cocinaba la guagracinga y toda leña obviamente. Ahí mismo le ponían el motecito y todas las magias que ponía la abuelita en la comida ancestral. Para mí representa la unión familiar y sobre todo sentía una buena alimentación porque siempre nos decía, esto es para tu bien, come. Y nosotros de chiquitos comíamos apuradísimos porque nos levantaban en la mañana para luego ir a la escuela. Entonces así fue que la guagracinga se hizo ya parte de nosotros. Ahí aprendimos que el plato no es solo una comida, sino también es nuestra salud y también el amor que ella ponía al cocinar toda la madrugada. Prepararla es un proceso que exige tiempo, paciencia y una buena olla. Primero se limpia cuidadosamente la carne de la cabeza de res. Luego se coloca a hervir durante varias horas hasta que la cocción lenta haga su magia. Los tejidos se ablandan, el colágeno se libera y el caldo comienza a adquirir esa textura espesa y rica que caracteriza al plato. Comenzamos obviamente eligiendo la cabeza adecuada, se le chamusca, se le parte en partes y de ahí se lava muy bien para que no queden huesos pequeños. Una vez lavado se le pone en la ollita con ajo. El ajo tiende a desaparecer, se desvanece solo. Y ahí le ponemos lo que es la cebolla larga, le ponemos un poquito de sal, así coge sabor la carnecita. Y el caldo también se vuelve más delicioso. Y por último le agregaríamos el orégano para que le dé un rico aroma. Si les gusta, le agregamos un poquito de leche. El proceso de la cocción de la guagracinga es bastante largo, debido a que la cabeza obviamente se hace cruda. Se pone en leña y tarda de 2, 4 a 6 horas dependiendo de qué tan mayor era el ganado. Una vez lista es cuando la carne empieza a deshacerse y el cuerito es como gelatina. Se deshace y usted prácticamente con las manos solo desmenuza y de ahí sí ya está listo para servir. Y en los pedazos más grandecitos, como en este caso la mejilla, la cortamos en porciones, ya que no se deshace tan fácilmente porque es bastante grande. Vamos a prepararlo como antiguamente se hacía. Ponemos el motecito en el caldito para que absorba su saborcito también. Una vez puesto eso, agregamos ya la carne. Le meneamos para que todo se integre muy bien. Una vez listo, usamos el platito de barro, ya que conserva su sabor, el calor y también es muy típico y tradicional. Ahorita le pondremos la hierbita que le da un rico sabor y también lo decora. Y una poquita de cebollita picada finamente, de igual forma le da un sabor y un color. La servimos con tostadito, un limoncito, un rico ají de pepa de sambo y una rebanadita de aguacate. Jessica, cuando nosotros vemos este gran plato de caldo, difícilmente podríamos imaginar que en la cabeza de la res haya mucha carne. ¿En dónde se encuentra toda esta carne que vemos aquí? Se encuentra en las mejillas, sobre todo esta parte de aquí hasta la de acá. Por eso es guagracinga, porque va incluido todo esto de la nariz y un poquito de las mejillas. ¿Y cómo se sirve esto? A ver, cuéntame. Bueno, para prepararse ya sería que esté el caldito, el motecito y la carne, con su picadito. De ahí sí procedemos al tostadito y al limón. Ayuda a que se corte un poquito la grasa. Ajá. Y también le da un rico sabor. En realidad, el limón le da un gusto un poco más ácido, pero la carne se deshace completamente por todo el tiempo que permaneció cocinándose, ¿no? Exactamente, la carnecita debe estar suavecita y está en su punto. Lo que tiene es una consistencia gelatinosa en realidad, pero sabe bastante bien. Sí, es por lo que tiene un alto contenido de colágeno. La piel hace que esto sea como una gelatina. La cocción campesina tiene una sabiduría silenciosa. Convertir lo que parece poco en algo abundante, sustancioso y lleno de sabor y nutrición. Tiene bastante sabiduría popular porque este caldo tiene un alto contenido de colágeno, ¿no es cierto? De hecho le llaman levantamuertos porque para el chuchaqui también se usa. Es elevado en proporción de grasa, además de almidones, y de alguna manera terminan sirviendo al organismo para recubrirse, ¿no es cierto? Y para nutrir de mucha energía. Entonces sí tiene algo que ver
con esta creencia popular de que es vigorizante, pues sí lo es. El colágeno y las grasas son uno de los mejores repelentes para el frío. El caldo de Huagracinga es una experiencia colectiva. En muchas comunidades se prepara durante mingas, reuniones familiares o celebraciones. Recordemos que la Huagracinga es uno de los vivos ejemplos de la solidaridad comunitaria. Eso casi siempre se han hecho en festividades más grandes porque una cabeza tranquilamente puede rendir para 20 personas o más. No es común, no es popular, muy distante de ser un plato que se puede encontrar en cualquier hueca de cocina ecuatoriana, es muy difícil. De hecho, cada vez hay menos, lastimosamente. Y yo creería que es básicamente por eso, porque es súper complicado que una familia vaya al mercado y venda una cabeza de res, es muy difícil eso. Y otra, que cada vez nos vamos distanciando de aquellos platos que puedan causar una sensación susceptible a personas que pueden ser sensibles, ¿no es cierto? Dicen, no, es una cabeza, ¿cómo voy a comer una cabeza de un animal? Entonces, eso también creo que de alguna manera ha ido contribuyendo a que cada vez la gente le vea menos como una opción de alimentación. Como ocurre con muchos platos antiguos, también hay creencias que acompañan a la Huagracinga. Los mayores solían decir que este caldo da fuerza al cuerpo. Se recomendaba para empezar una larga jornada de trabajo o para enfrentar el frío de las madrugadas andinas. Existen preparaciones que rara vez aparecen en los menús de restaurante o en los libros de gastronomía más conocidos. La Huagracinga es un patrimonio culinario que se transmite más por la práctica que por los recetarios. Somos una cultura de transmisión oral. Significa que todo lo que hacemos se ha transmitido a través de la oralidad de generación en generación. Por eso tenemos muy pocos manuales o recetarios escritos, pero sí muchos saberes que se han ido transmitiendo de generación en generación. Y el caldo de Huagracinga viene siendo algo como esto, ¿no? Si bien es cierto, antes era una exclusividad de las haciendas, de los latifundios y dentro de esto de los huasipungos, luego pues se convirtió en este conocimiento trasladado a las ciudades, donde de esa misma gente, de esos territorios, empezaron a migrar a las ciudades, se llevaban consigo estos saberes, ¿no es cierto? Es muy difícil encontrarte en un restaurante, pero sí es común encontrar en mercados. Hablar de Huagracinga es acercarse a una forma de entender la comida. Nace de la experiencia acumulada de generaciones que aprendieron a cocinar con lo que tenían a mano, a respetar los ingredientes y a transformar cada recurso en algo valioso.